dices tu cariño, este es el motivo, Cholito. Eternamente agradecido a nuestro Señor Todopoderoso por habernos dado la vida en este paraíso llamado Perú. ¡Cultura viva de los pueblos andinos! Chicas lindas de Choca. Y ahora, ¿quién canta? ¿Dónde te has ido, amorcito de mi vida? Has dejado un vacío en mi pecho. Es inútil olvidarte y dejarte. Ya no puedo vivir sin tu amor, vida mía. Ya no puedo vivir sin tu amor, vida mía. No se puede vivir sin amor, Mirecha. Mi existencia se acaba por completo. En cantinas, en los bares, en ejemplo. ¡Ajá! El nombre que escribo es tu nombre. Con las manos temblorosas sin aliento. Con las manos temblorosas sin aliento. ¿Dónde estará el amor? El amor que tanto quise. El momento que pasamos fue maravilloso, pero a veces pienso que solo fue un sueño, una ilusión. Solo una vez bastó para demostrarte todo lo que siento por ti. ¿Y dónde están las mujeres angashinas? Si tú no marcas en mi vida y en mi suerte, esperanzas voy a tener, Guaracino. ¡Así! Desgarrado por mi amor que es tan infame, me retiro de tu lado para siempre. Me retiro de tu lado para siempre. Haciendo eco, Virgen del Carmen de Marca. ¡Vamos, Ferrer Salero! Se oyó una voz bajo el cielo de Marca. Es una voz marca para el mundo. Llegó la hora de cruzar las fronteras. Que viva Marca, pueblo milenario. Muchas riquezas, mucha naturaleza y sus costumbres que resaltan más.
Estados Unidos de Norteamérica. Lourdes Castillo Ferrer, Carlos Soto Ramírez, Fernando Toledo Ríos, Frainet Padilla Esipán, Santiago Padilla Esipán, gran compositor marquino, con su gran banda, Monumental Virgen del Carmen de Marca. ¡Vamos, Jimper! ¡Con cariño! Para los directivos y socios de Promarca, Asociación Civil, con su presidente, Orlando Valero Ferrer. Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la 16ª edición de su programa Promarca Radio y Televisión Educativa. Les damos la bienvenida una vez más a su programa de las noches, en este nuevo horario, en esta nueva versión del programa que estamos trabajando ahora en horario nocturno, y en el que el día de hoy hablaremos también sobre un tema muy importante para nuestro distrito de Marca, como es nuestra danza de El Inca y sus payas de Marca, que hace 8 años logró este título o reconocimiento como Patrimonio Cultural de la Nación. Y el día de hoy conversaremos con 2 personas conocedoras de esta danza, tanto en la parte histórica del contenido y también como de la parte de la gestión para la declaratoria del mismo. Como siempre, la saludamos en nuestra lengua quechua y manoyatas que canqui, guaujicuna, panicuna, no capa juteja, José Gamarra Muñozmi. Entonces comencemos amigos con lo que tenemos preparado para el día de hoy. En primer lugar, para iniciar amigos, como todas las semanas quisiera comentarles respecto a lo que tenemos aquí en el estudio, que son nuestras muñequitas, que están a la venta. Por favor, producción, hacemos la mención de las muñequitas, tenemos una foto preparada sobre ello para que ustedes de repente puedan, exacto, tenemos aquí el número para que ustedes puedan contactarse en caso gusten adquirirlas y contar de repente con esta muñequita en sus hogares o hacer un regalo, como ya algunos de ustedes nos han comentado que les gustaría obsequiar a algún amigo, amiga, familiar, de repente en el extranjero, como ya también nos han contactado. Aquí está el número 977-3545-63, donde vamos a darles más información, vamos a darles más información respecto a cómo ustedes pueden adquirir y bajo qué medios podemos también entregarles los mismos. Iniciamos entonces amigos con una primera canción que se denomina Yanjeta Kutitsime, está en nuestra lengua quechua. Por favor, vamos a proyectar ahora este tema en la voz de nuestra querida Azucena Cantarina. Es una chuscada del estilo del Callejón de Guaylas. Señora Lucía,
¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, ay, ay! Cuando salí de mi tierra, guarinito, cuando salí de mi tierra, guarinito, en silencio yo lloré mi soledad, pensando que nunca iba a volver. En silencio yo lloré mi soledad, pensando que nunca iba a volver. Gallo piscarascarán cantan, cholupis cuyascarán cuyapón, guarinito, ¿qué vamos a hacer si mi amor no te ha gustado? Gallo piscarascarán cantan, cholupis cuyascarán cuyapón, guarinito, ¿qué vamos a hacer si mi amor no te ha gustado? Gallo piscarascarán cantan, cholupis cuyascarán cuyapón, guarinito, ¿qué vamos a hacer si mi amor no te ha gustado? Gallo piscarascarán cantan, cholupis cuyascarán cuyapón, guarinito, ¿qué vamos a hacer si mi amor no te ha gustado? Eso. ¡Ay, ay! Muy bien, amigos, estamos aquí de retorno en Promarca RTV y ya contamos con la presencia del magíster Porfirio Flores Lázaro, quien nos está concediendo una entrevista el día de hoy respecto a un poco la historia y el contenido de nuestra danza, por así decirlo, representativa de nuestro pueblo de Marca, el Inca y sus payas de Marca. Y Manoyatas que canqui, don Porfirio. Yameya Wauki José Gamarra Muñoz. Hay que pegar el micro, por favor. Yameya Wauki José Gamarra Muñoz. Muy bien, está muy bien, nos dice don Porfirio el día de hoy. Don Porfirio, en español ahora sí, ¿cómo está el día de hoy? ¿Cómo se siente de acompañarnos en esta edición 16 del 2022? Bueno, es un honor participar en esta fecha tan memorable para nuestro querido distrito de Marca en la provincia de Recuay, región Ancash, para los marquinos, para ustedes que están dedicados a esta tarea tan noble de siempre de preservar y difundir nuestra cultura. Y sobre todo nuestra felicitación a nuestra institución, Asociación Civil Promarca, y a todos los directivos. Yo también formo parte de la directiva, entonces imbuidos todos en esta tarea muy importante, siempre estar al lado de nuestra identidad, nuestra cultura que caracteriza a nuestro querido distrito de Marca. Muy bien, y don Porfirio, sabemos que usted también ha participado en su momento como parte de los danzantes de esta estampa. De repente, ¿en qué años fue ello para que también nuestros amigos puedan saber de que usted no es ajeno a cómo es danzar, cómo es bailar? Efectivamente, me considero también como uno de los cultores, modesto por cierto, de nuestra danza. Me cupo la oportunidad como ciudadano, ¿no? Cumplir con esta función muy importante como ciudadano de pasar un cargo en una fiesta patronal. Pasé de Inca en este cargo muy importante en el año de 1996, ¿no? Lo tengo muy clarito. Y también, de paso, saludo a todos los incas, pues, ¿no? ¿Cuántos incas habrán pasado ya en los festivales, tan lindas payas, en fin, a todo ese ramillete de lindas mujeres que han vestido ese baile, ese vestimenta típica de las payas de nuestro querido pueblo. Ingresando entonces ya, don Porfirio, a la entrevista, a lo que tenemos preparado para el día de hoy, nos gustaría que nos pueda comentar qué representa en sí la danza del Inca y sus payas. Para un pueblo milenario como Marca, la danza es un orgullo, es una identidad manifiesta, por eso que nosotros la denominamos como algo emblemático, como algo nuestro, que tantos años de empoderamiento en nuestro distrito,
que ha significado esa calidad interpretativa para ser reconocida posteriormente como patrimonio cultural de los peruanos. O sea, es una expresión genuina, representativa, lo máximo. Es decir, nuestro distrito de Marca en cualquier circunstancia, en cualquier lugar puede participar, representando su danza más reconocida, como es el Inca y sus payas. Muy bien. ¿Cuál sería en sí entonces el origen de la danza, quizás en el mismo Marca? Bueno, no tenemos exactamente la precisión histórica, pero nos llevamos en la época colonial, cuando los españoles en el siglo XVI viene la transculturalización y el sincretismo religioso, donde los conquistadores nos imponen, pues no, por la fuerza, digamos, una religión católica, destruyendo nuestras deidades andinas. Desde ahí creo yo, estimo, de que nuestro pueblo, en ese entonces los ayllus representativos, forjaron una tradición de resistencia, ¿no? Y dándole mucha importancia a esa riqueza del poderoso del Tahuantinsuyo, siempre pensando en esa organización vital del Tahuantinsuyo, y por otro lado la participación pues de los españoles. Creo que estamos hablando más o menos del siglo XVI aproximadamente. Muy bien. Entonces vemos, por ejemplo, en la parte de nuestra pantalla, en la parte posterior, que tiene diferentes personajes. De repente podría comentarnos quiénes lo conforman, ¿no? Bueno, el elenco del Inca y sus payas, nuestro distrito, caracteriza en primera instancia al señor Inca. El del El medio. personaje principal, el semidivino, el sacralizado, el hijo del sol. En quechua decimos Inti Patsurin, ¿no? Ahí está el jefe político religioso del Tahuantinsuyo, el señor Inca, ataviado con su capa, la corona, la chía, en fin. Luego tenemos a su costado al Rumiñahui, pues, su brazo derecho, jefe político, ¿no? Luego tenemos nuestras lindas y hermosas payas, que significan pues las vírgenes del sol, las águilas del imperio, las mujeres escogidas del Inca, nuestras jóvenes, nuestra juventud son las que siempre dan el realce a esta festividad, a esta danza. Y finalmente pues tenemos ahí al Auqui, ¿no? Al Ruku, el celoso guardián, el más paternalista, cuidando ahí sobre todo a las payas, ¿no? El Auqui, el Ruku. Muy bien. Y tenemos dentro de la estampa algo que resalta bastante, que es la presencia de las payas, que justamente aquí en imagen tenemos a 5 de ellas. Y en otros pueblos también hay payas. Pero ¿qué condiciones hay en Marca para que una dama, para que una señorita pueda bailar como paya? Bueno, ahí tienen oportunidad toda nuestra juventud, no hay ninguna, digamos, predisposición de no participar. Todas ellas están activas, plenas. Nuestra juventud de los 15 años están predispuestas a bailar las payas, ¿no? Ahí siempre hay esa, digamos, presencia de los señores mayordomos en presentar sus payas, ¿no? ¿Quién los va a representar? Generalmente esto proviene de los ayllus en ese entonces, cuando se decía que el curaca Corcora de Marca también era denominado como el Inca o el Poderoso, y cada uno de los ayllus, de los 4, aportaban con una paya. Eso tuvo un tiempo predominante en Marca. Luego, como tú sabes, José, ahora bailan a 6 hasta 8 payas. Digamos que fue aumentando, ¿no? Con el paso del tiempo. Exactamente, con el paso del tiempo mucha de nuestra juventud tiene ese deseo ferviente de bailar en homenaje a nuestro patrón San Lorenzo en su festividad de 8 al 13 de agosto, ¿no? Es Claro. un privilegio, pienso, para nuestra juventud, sobre todo para las mujeres. ¿Y puede de repente una señorita bailar en más de una oportunidad como paya? Generalmente, por tradición, por única vez debe de bailar en Marca. Posteriormente lo puede ser en cualquier otro lugar, pero su primer baile, su primera participación siempre es en Marca. De ahí pueda esta persona bailar en otros lugares, ¿no?
pero en marca es una sola vez. Excelente. Y dentro de la estampa del Inca y sus calles hay un repertorio de mudanzas. ¿Qué de repente nos podría comentar brevemente sobre ellas? Bueno, sí, las partes o mudanzas o piezas de estas danzas, empezamos el 8 de agosto con el pasacalle, que es una forma de presentación inicial para el público. Luego tenemos el baile principal, el huayno del Inca, que es el más representativo, el más cadencioso, el de más colorido, de más ímpetu. Luego tenemos el pinquichi o pinquida, que lo llaman en otros pueblos. Tenemos también el puclle pampa o jugar en el campo. Y finalmente nuestra cuadrilla señorial, que consta de 12 piezas. Entonces, esas son las mudanzas o partes o piezas principales de nuestra danza en su presentación oficial. Excelente. Y adicionalmente a las mudanzas, ¿qué otros momentos, cumbres o resaltantes hay en la festividad donde tiene como protagonistas al Inca y sus payas? Bueno, en general el público en primer da su reconocimiento y lo califica, ¿no? En la primera presentación, el día 8 de agosto a las 8 de la noche, es la presentación del elenco que va a bailar ese año. Ahí el pueblo califica ya a los integrantes y la calidad del baile, el canto coral de nuestras payas. Entonces, pienso que el día 8 para mí en lo particular es muy importante para el inicio de la festividad, en este caso, el inicio de las distintas mudanzas o danzas. Hay un momento, don Porfirio, que me gustaría que nos pueda compartir, que es el de, me salto unos días, el día 11 de la captura del Inca, que tiene como encuentro a ambos bandos, podríamos decirlo, españoles y Inca y sus payas, ¿no? ¿Qué simboliza de repente esto para la fiesta y para los marquinos? Desde niño hemos expectado, y luego en los estudios, y luego en las investigaciones, que ahí se evoca pues la caída, ¿no?, del imperio del Tahuantinsuyo, como dice la historia, captura, rescate y muerte del Inca, en este caso el Inca, el último, ¿no?, Atahualpa. Entonces ahí hay un forcejeo. Lo que pasa que también, por recomendación, cuando yo pasé a Inca, te cuento que coordinamos con el señor capitán Pizarro para que esto sea algo emotivo y sobre todo cultural. Entonces acordamos que no se actúe en forma así violenta, ¿no? Estábamos en el castillo, el Inca y sus payas, y el señor Pizarro y sus socios de conquista arremetieron con escalera y todo demás, hubo forcejeo ahí en el castillo, y luego del forcejeo prácticamente, ¿no?, defendiendo ahí, también las yucas participan ahí, y el público también, porque el Inca y su paya no puede caer, sobre todo el Inca no puede caer fácilmente pues en las manos de los conquistadores. Hay una resistencia tremenda. Después de esa resistencia obviamente viene la captura, pues. Es una escena histórica que evoca pues precisamente la caída del imperio del Tahuantinsuyo. Excelente, sí, eso es lo que me gustaría, me hubiese gustado que nos comente, sí, eso es lo que yo quería que usted nos diga, porque es un momento muy importante de la fiesta en que vendría a ser el punto culmen probablemente, ¿no? Porque en varios momentos se encuentran ambos bandos y bueno, en ese momento finalmente se da la captura y muerte del Inca. ¿Algo más que de repente quisiera añadir de respecto a los momentos? Así como tú cumbres? lo dices, desde el día 8 ya el capitán Pizarro y sus pajes o socios de la conquista siempre buscan, ¿no?, arremeter, eso se llama el buscachaque, para darle un poco más de emoción cuando en el encuentro en la casa del mayordomo entre el Inca y sus payas y el señor capitán Pizarro con sus pajes. Siempre hay esa arremetida hasta que el día 11 se hace la realidad prácticamente. Usted comentaba en el punto del 8 de agosto que la gente más o menos va viendo, el pueblo va viendo la versatilidad de repente, la agilidad que tiene la estampa, ¿no?, para ejecutarla, y menciona que las payas hacen los cantos. ¿A qué hace referencia normalmente los cantos de las payas? Generalmente el canto es coral, deben participar todas las integrantes de la paya, porque al inicio del día 8 precisamente cuenta la costumbre que el señor Inca no se va a levantar de su trono mientras
las payas no canten con esa devoción, con una voz, ¿no? Tremenda. Entonces, lo más importante en ese momento, el público está presenciando, está escuchando. Entonces el público reclama cuando las payas no cantan a viva voz, con esa emoción que caracteriza. Entonces, si es un canto coral, es el homenaje y reconocimiento en primera instancia, el día 8, a la majestad del señor Inca. Le dan ese ánimo, de ese respeto y consideración al señor Inca a su inicio de la jornada. Y luego los cantos de las payas, o denominado también cayas o traslado, hace un homenaje al santo patrono, pidiéndole pues su bendición, ¿no? Digamos, nos interceda ante nuestro Señor. Viene ahí la devoción en el canto de adoración al Señor, a nuestro patrono San Lorenzo. Luego también el canto al amor, ¿no? El canto a la naturaleza, el canto también a la historia puede ser, del Tahuantinsuyo sobre todo. El canto de saludo al señor mayordomo, en forma muy especial. Y en fin, pues, hay canciones y tradiciones muy definidas en nuestro pueblo, que cualquiera de los elencos año tras año, pues son los cambios respectivos, pero sin salirse de la norma, ¿no? De la costumbre, de los códigos. Muy bien, y tengo una consulta también para usted respecto a los colores de las vestimentas. En la pantalla tenemos que tienen un color entre azulino, celeste. En el banner de allá tenemos que las payas visten de rojo. Y bueno, nuestras muñequitas también marquinas tienen los colores diversos: fucsia, azul, azulino y el rojo. ¿Qué más o menos pudiera comentarnos sobre ello? En los ensayos previos de un año atrás, siempre los mayordomos, el Inca, se ponen de acuerdo con las yucas, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál va a ser el color que vamos a adoptar principalmente el día 8 y el día 12? Porque los colores, el rojo es ya definido el día 10, uh-huh, y el 11 es el color azul. En el día 8 puede ser este color rosado o fucsia que usted está diciendo, y el día 12 puede ser de otro color. Entonces es una cuestión de acuerdo entre las yucas, sobre todo las que visten a las payas. Entonces, sin salirse de la elegancia. Pero los colores, digamos, representativos, es el rojo, que evoca el martirio, el sacrificio de San Lorenzo, y el 11 evoca o rinde homenaje a la gran corrida de tarde taurina. Marca se viste de azul, no solamente las payas, sino también las mujeres marquinas, uh-huh, se visten de azul. Muy bien, sí, es un punto también muy interesante y curioso también sobre la diversidad de vestimentas que cada día tiene un propio color, una propia característica que la muestran en la vestimenta que ellas llevan. Don Porfirio, para ir finalizando ya esta primera sección del programa, ¿cómo podemos contribuir como ciudadanos marquinos, tanto residentes en Marca, de repente en otras ciudades de la costa o en el extranjero, a la distancia, a la preservación de este patrimonio cultural? Bueno, es una obligación, un deber moral, creo, de cada ciudadano o ciudadana de nuestro pueblo, de preservar lo nuestro, de cuidar lo nuestro, de difundir lo nuestro. Hasta antes de la declaratoria de Patrimonio Cultural de los peruanos, hace 8 años, el pueblo de Marca no ha decaído y no ha dejado de lado, ni no ha soslayado su cultura, su identidad, sobre todo presentando esta danza la más representativa de nuestro pueblo. Entonces, siempre sigue siendo una tradición y empoderamiento a través de los años. Y felicitamos a nuestra juventud, que siempre sigue adelante cuidando lo nuestro. Después del reconocimiento como patrimonio cultural, con mayor razón, no solamente el empoderamiento, la práctica, la difusión, sino también dar cumplimiento estricto lo que establece pues para estos efectos de conservación como un patrimonio cultural de la nación. Entonces, el deber de cada ciudadano marquino, ciudadana marquina, los señores directivos, los cultores de nuestra danza, que son muchos, a quienes les expreso mi saludo, debe ser siempre cuidar lo nuestro, sin salirse de los cánones
de los códigos, siempre debemos velar que nuestra costumbre y tradición sea fiel expresión genuina de un pueblo con mucha cultura, con mucha tradición. Excelente, sí, así es, como dice don Porfirio, enviamos un saludo especial a todos aquellos a quienes vienen, son los cultores de esta danza a través de los años y también de quienes formaron parte de los comités para la Declaratoria de Patrimonio Cultural de la Nación. Don Porfirio, ¿algún mensaje final para nuestra audiencia respecto a nuestra cultura marquina? Por supuesto, estamos nosotros todos imbuidos en esta tarea, hacemos un llamado a nuestras autoridades, a nuestros cultores de la danza, a los estudiosos de la misma y a cualquier ciudadano común y corriente de nuestra tierra, que nuestro querido pueblo marca tiene que seguir un pueblo que canta, que baila, un pueblo con alma y sentimiento, siempre. Así es, muy bien, don Porfirio, agradecemos por haber llegado aquí a Rautec el día de hoy, aquí al estudio, y vamos ahora a ver juntos un video que se llama El Inca y sus payas. Tiene como fondo musical la presentación de la Orquesta Nueva Revelación de Marca, con una recopilación de cada una de las mudanzas que se llevan a cabo el día 10 de agosto en nuestra fiesta San Lorenzo de Marca. Vamos, por favor, a observarlo.
Muy bien, amigos, tenemos ahora, para continuar con nuestro programa, la mención de nuestro auspiciador del día de hoy, que es del consultorio odontológico Prisandent, quienes están organizando este sábado 21 de mayo una campaña dental en el anexo de San José de Apac, distrito de Antonio Raimondi, también llamado como Raquia. Les comento que están ofreciendo grandes descuentos en distintos tratamientos dentales. Para que no dejes de sonreír, como dice su anuncio, pueden contactarlos al 928 21 0699 o al 993 99 0871. Ellos ofrecen curaciones estéticas, carrillas estéticas, prótesis fijas, prótesis totales, braques, odontopediatría, limpiezas, blanqueamientos, entre otros más. Como les comento, este consultorio se ubica en el anexo de San José de Apac, distrito de Antonio Raimondi, carretera Pativilca a Huaraz, que es un distrito vecino a Marca. Todos los interesados en ello pueden contactarse a estos números o el mismo día también pueden acercarse para esta gran campaña dental. Les comento que ellos atienden quincenalmente en su consultorio ubicado en el anexo de San José de Apac. Como nos comentaba el amigo Johnny, quien está llevando a cabo esta campaña, se encuentra en la misma curva de la carretera que va hacia Huaraz en el anexo de San José de Apac. Así que, amigos, todos invitados a esta campaña. Cualquier consulta al 928 21 0699. Contamos ya la presencia de la señora Praxedes Carrión Ramírez aquí en Promarca RTV, con quien vamos a hablar un poco también sobre la danza del Inca y sus payas. Señora Praxedes, imanoyatas que kanki. Llam José. Kanan imallatar parla kurishun qotsak ninchikunapak inkansipak. Ayim, mame Praxedes. Entonces comencemos con esta bonita entrevista que tenemos el día de hoy. Quisiera que nos pueda comentar de repente ya en castellano qué significa para usted la danza del Inca y sus payas. Bueno, viene a ser una danza muy representativa para nuestro pueblo, una danza muy admirada por gente que nos visita. Incluso nosotros hemos presentado en muchas oportunidades esta danza en diferentes actividades a nivel de las vertientes, a nivel de Ancash, y siempre hemos ganado, ¿no?, los primeros puestos por su colorido, por la forma de danzar y diferentes aspectos que significan, ¿no?, para nosotros esta danza. Diría, es lo máximo. Es lo máximo, muy bien. Me gusta esa frase. Señoras Praxedes, con usted hablaremos la parte un poco del proceso en cómo esta danza alcanzó el título de Patrimonio Cultural de la Nación, que sabemos que fue el 2014, hoy se cumplen 8 años. Podríamos de repente iniciando cómo y cuándo se inició este proceso para que posteriormente se convierta en este logro. Bueno, este ha sido un trabajo arduo. Inicialmente los dirigentes en ese entonces de lo que es la Asociación de Exalumnos del Colegio San Lorenzo de Marca, hemos estado presentando nuestras estampas, las diferentes, no solamente el Inca y sus payas, sino también las marchanas, los negritos, los huancos, en diferentes actividades. Y tuvimos una actividad aquí en Independencia, cerca a lo que es actualmente Megaplaza. Uh-huh. Y allí uno de los marquinos, el señor Rodrigo Espinosa, había invitado al doctor José Antonio Salazar Mejía, quien en ese entonces estaba como director de la Dirección Desconcertada de Cultura de Ancash. Entonces le gustó la danza. O sea, él vino invitado a observar, a ver, ¿no? Y le gustó. Y como él es experto en este campo, nos sugirió que por qué no lo presentamos como para ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Bueno, nos encantó la idea. Y es así que ya todos coordinamos que vamos a continuar con esa propuesta y teníamos que luego buscar material, ¿no?, para poder presentarlo en un momento oportuno, y allí empieza el interés, la preocupación. Posteriormente ya las dirigencias cambian y ya como personas ya hemos estado coordinando, buscamos a todos los interesados, a todos los conocedores, y en realidad pues había bastante preocupación por ello, y más adelante ya conformamos un comité, ¿no?, un comité que se iba a encargar
específicamente de trabajar este expediente y luego pues presentarlo. Así inicia en la cuna de la Asociación de Exalumnos. Claro, esto fue más o menos en el ¿qué año? En el año 2012, en abril de 2012. 2012. La declaratoria es en el 2014. 14. Digamos que fueron 2 años. 2 años de trabajo. 2 años de trabajo. ¿Cómo se organizó este comité promotor y el comité central? Y en ese entonces, ¿quiénes lo conformaron? Bueno, en sus inicios éramos, como les decía, los dirigentes de los exalumnos. Luego convocamos a otras instituciones como por ejemplo todavía ya había nueva directiva en la Asociación de Exalumnos. También estaba el Centro Representativo Marca, hemos convocado también a la Asociación del Cultural San Lorenzo, o deportiva, ¿no? Y otros más, ¿no? Y a todos los conocedores, forjadores también de esta danza, ¿no? Y teníamos la necesidad de que haya alguien que lidere, o sea, tiene que haber un comité, y esto era de carácter multidisciplinario en realidad. Y es así que asume la dirección el señor Orlando Falero inicialmente para las coordinaciones, ¿no? El resto apoyábamos desde nuestro lugar de diferente manera. Y ya una vez que hemos logrado recopilar materiales para poder luego presentarlo, ya como debe de ser siempre, tuvimos que informarle a la autoridad de ese entonces, que era el señor Leonel Tolentino, que lamentablemente ya ha fallecido, y él lidera ya, él preside el comité. ¿Ya? Como vicepresidente estaba el señor Orlando Falero, y hay una serie de personas que hemos trabajado desinteresadamente. Bien, lo que aquí debemos resaltar también es el apoyo que ha habido siempre. Si bien es cierto, nosotros hemos trabajado aquí en la parte de lo que es la documentación, pero los funcionarios de la municipalidad en ningún momento nos dejaron de apoyar. Por el contrario, nos preguntaban también si era necesario algún aporte económico, siempre estaban ahí, y sin el apoyo de ellos quizás no hubiéramos logrado tampoco este gran, diríamos, reconocimiento, ¿no? Y también siempre destaco el apoyo del señor José Antonio Salazar Mejía, que como él ya conocía, nos orientaba, ¿no? Cómo deberíamos presentarlo, qué aspectos deberíamos considerar, y en realidad fue pues una monografía, un trabajo de investigación, ¿no? Que tiene pues 7 capítulos y más de 120 páginas, y más los anexos. Así fue. Claro, digamos que esta vendría a ser la parte histórica, lo que usted nos comenta de esta documentación. Así es. Y adicionalmente a ello, quizás hubo un plan de repente de trabajo, de repente para la presentación de documentos, de repente para también lo que conversaremos en breve, los testimonios, las auditorías, que el señor Orlando me comentaba también un poco sobre ello. Entonces, más o menos de repente nos podría hacer una referencia sobre el plan de trabajo. Bien, en primer lugar iniciamos con la recopilación de materiales, ¿ya? Y tuvimos bastante acogida. La gente que conoce tenía material bibliográfico, quizás recortes de periódicos, algunas tomas fotográficas, todos aportaron. O sea, el que recepcionó fue el señor Orlando Falero, y ahora teníamos que estructurarlo, y ese fue otro gran trabajo. Envían materiales, había a veces quizás repetidas, ¿no? Materiales ya que estaban en otro texto, y teníamos que seleccionar. Y el problema que teníamos, por ejemplo, era el tiempo, en qué momento, porque para reunirse también es un poco difícil, porque cada quien tiene múltiples ocupaciones, y fue bastante complicada esta situación. Pero al final logramos estructurarla, y acá, por ejemplo, hemos tomado en cuenta, teníamos que, por ejemplo, realizar una introducción, el resumen ejecutivo, planteamiento del problema, justificación, objetivo, todo un trabajo de investigación en realidad, ¿no? Claro, como una tesis. Sí, prácticamente, porque incluso la ubicación geográfica, la flora, la fauna, restos arqueológicos. El capítulo 2, por ejemplo, tiene la breve historia del distrito de Marca, antecedentes, historia del Inca y sus payas, expresiones culturales de Marca. Tenemos un capítulo 3 que detalla todo lo que se lleva a cabo en la fiesta patronal del 10 de agosto,
también están las instituciones cultores de la danza. En el capítulo 4 está ya la descripción de la danza emblemática con sus mudanzas, sus cantos, la vestimenta, los instrumentos y al final rescate del Inca. El capítulo 5 tenemos méritos, premios y reconocimiento de la danza. Y en el capítulo 6 las referencias bibliográficas y el aporte bibliográfico también. Y en el capítulo 7 están los anexos. Esa fue toda la estructura que poco a poco la fuimos elaborando con todos los materiales que nos habían hecho llegar y sobre todo con la selección adecuada también, ¿no? Exacto, sí. En la parte de los testimonios me llama un poco la atención. De repente, ¿qué testimonios que usted recuerde, resaltantes, se consideraron o se presentaron en su momento para como parte de toda esta recopilación? Bueno, hubo testimonios sobre todo de los danzantes. Ajá. De los danzantes quienes decían que se sentían orgullosos, que se habían sentido de repente muy entusiasmados al momento de la danza, las payas, los ex incas, los ex mayordomos también, ¿no? Quienes demostraban la devoción con la que habían realizado diríamos, esa actividad de la mayordomía, ¿no? Igual los danzantes también. Y había algunos que decían, ¿no? Que cada vez que recuerdan, incluso como que los ojos se les llenen de lágrimas, ¿no? Esa emoción que a veces al momento de leerla la compartíamos también, ¿no? Y hay varios testimonios. Claro, porque parte clave para que una danza sea patrimonio de la nación tiene que ser la identificación por parte del pueblo. Y quién más que los danzantes, quienes son ciudadanos, ¿no? Residentes mayormente en el pueblo, que han pasado este cargo. Y las auditorías, ¿en qué consistieron las mismas? Ese fue otro trabajo. Las auditorías, las observaciones. Había, de los que recuerdo, por ejemplo, había una observación que en algún momento habíamos mencionado la corrida de toros, porque para referirnos a lo que es la captura del Inca, señalábamos ahí que después de la corrida de toros, entonces se lleva a cabo la escenografía de la captura del Inca. Y eso fue una gran observación, porque el Ministerio de Cultura no va a declarar Patrimonio Cultural de la Nación a ninguna danza donde se tenga que sacrificar animales o maltratarlos. Ya. Entonces se tuvo que levantar esa observación señalando que era parte de la celebración, pero que no tiene nada que ver con la danza en sí, ¿no? Parte de la celebración, de la festividad, que es en honor al patrón San Lorenzo, de todos los años, a partir del 8 de agosto hasta el 12 aproximadamente, y entonces se les aclaró, ¿no? Después, hubo otras observaciones, por ejemplo, aquí cuento con alguna observación que decía, señor Orlando decía, por favor, presentar las referencias precisas sobre el origen colonial de la danza y en qué momento de la colonia surge esta danza. ¿Cómo así surge la danza en Marca? ¿Cuál es su historia? Todos los datos que pueda haber sobre esto, testimonios, fotos, documentos, bibliografía. Ya le habíamos adjuntado, pero de todas maneras nos pedían mayor documentación. Y en eso teníamos que preocuparnos por lograr esa documentación y tratar de levantar esta observación. Ahora, ¿quiénes son las que cuidan a las payas? ¿Qué hacen exactamente y en qué momentos participan? ¿Se visten de alguna manera particular? Por ejemplo, para los que cuidan la danza o para lo que llamamos nosotros las yucas, ¿no? Descripción de los pasos de cada uno de los bailes o mudanzas. Y nos pedían de un día para otro, ¿no? Y entonces era una reunión de emergencia. Y al final, te soy sincera, hemos trabajado pues 2 o 3 personas hasta altas horas de la noche, ¿no? Dejando a veces de hacer algunas actividades o esperando culminar también la actividad y después continuar, ¿no? Para poder levantar estas observaciones. Otra observación que he podido también encontrar dentro de la documentación es, por ejemplo, sobre las diferentes payas que hay en la región de Ancash. Hay muchas danzas de payas. Es un tema también, claro. Y en esto nos ha ayudado bastante nuevamente el señor José Antonio Salazar, porque él conocía las diferentes danzas y entonces hizo las descripciones de cada danza y diferenciándola de la de Marca, ¿no? Por ejemplo, que aquí el personaje importante en nuestra danza es el Inca. Claro. En el resto a veces son las payas, porque hay payas que bailan solas también, ¿no? Sí. Como en el caso de Sihuas, por ejemplo, ¿no? Y también aquí, por ejemplo, menciona que justamente le negaron el reconocimiento del Patrimonio Cultural de la Nación a una danza de Pomabamba,
donde tienen la danza del Apu Inca, porque dice que hay un personaje que lleva un cóndor disecado en la espalda, y eso atenta contra una especie en peligro de extinción. O sea, Oh. diferentes observaciones que tuvimos que irlas levantando. Y acá hay una descripción de todas las payas, de todas, ¿no? Al final, la diferencia que se hace es, sobre todo en las danzas que tengan presente al Inca, ninguna lleva corona, como la nuestra. Esa corona de plata, ¿no? Que tiene todo, incluso toda una incrustación de piedras. De piedras. Sí. Sí, y ahí está la diferencia. Después también la antigüedad, ¿no? De la danza en marca. Creo que Y todo, un- todo con tomas fotográficas, ¿ah? Creo que una foto que estoy seguro que les ayudó fue el de Amancaes, quizás. Claro. Hubo algunas evidencias, como te mencionaba, de los premios que se ganaron anteriormente, ¿no? Entonces, y acá hay una parte donde en lo que viene a ser la sustentación de por qué podría ser considerada patrimonio cultural, ahí uno dice, ¿no? Un hecho que destaca es la originalidad de la danza, el Inca y sus payas de marca. Es en el aspecto ritual, dice, ¿no? El personaje principal es el Inca. Su relevancia está por demás demostrada porque él ejecuta junto a su rumiñahui una danza muy especial mientras las payas le rodean. Y así, ¿no? Entonces, se pudo demostrar que la danza de marca, el Inca y sus payas de marca, era pues más antigua, era diferente también en cuanto al colorido de su vestuario, que en otros lugares a veces como que no cuidan mucho ese aspecto, y también la edad de las payas, ¿no? Que es solamente hasta de 14 a 18 años, y como mencionaba Porfirio, solo bailan una vez. Podrán bailar fuera de marca en otras oportunidades, pero no allí. En cambio, en otros lugares bailan hasta señoras, o sea, no hay una edad, diríamos, de repente determinada, ¿no? Claro, como que se pierde esa parte ritual, ¿no? Así es. Claro, que evoca a lo que antiguamente la función que tenían las payas, que como decía don Porfirio, era que ser las doncellas del Inca. Sí, y al menos hay esto de que dice el patrón San Lorenzo es el que va a decidir ya que las payas después de bailar se puedan casar. Incluso había una historia, creo que, de que se iban, creo, ya después de terminar de bailar podía muy bien incluso ser raptada, robada, ¿no? Por la Ajá. pareja, y luego se iban, creo, a un paraje determinado, y bueno, ya se podían casar. Así es. Entonces todo ese proceso de auditorías fue también, supongo, bastante trabajoso, largo. Bastante y trabajoso. Adicionalmente a las auditorías, ¿qué otras limitaciones de repente se presentaron en el camino para lograr esta declaratoria? A ver, las limitaciones, como te mencionaba hace un momento, el factor tiempo, porque no todos coincidíamos en horarios. Es por eso que culminamos al final, creo que 2 personas. Otro fue la redacción, porque tenías que cuidar las 120 páginas, deberían tener coherencia, ¿no? Entonces, revisar, que no haya repeticiones, porque en algún momento, recuerdo que Orlando, por la premura, lo presentó, ¿no? Presentó así con todo lo que habían enviado y lo presentó. Y hubo observaciones, hay repeticiones, ¿no? En tal página, ellos se dieron el trabajo de analizar página por página. Es minucioso en la Claro, revisión. o sea, no es tan sencillo, no es simplemente presentar y ya, ¿no? No, entonces incluso ellos verifican, buscan también información a través de internet, buscan otras publicaciones y todo lo demás, ¿no? Y entonces tuvimos que volver a redactar, ¿no? Tuvimos que tener mayor cuidado. Eso fue el problema, o sea, el factor tiempo, como te menciono. Y también al inicio tuvimos un inconveniente en cuanto a la denominación. Ahí nos tomamos un gran tiempo. ¿Cómo se iba a llamar, no? ¿El Inca y las payas o el Inca y sus payas, no? Mientras esté así aislada la expresión, no genera mayor problema. El problema aparecía cuando tenías que decirle de marca, ¿no? El Inca y sus payas de marca. Entonces ese viene a ser una construcción sintáctica donde se evidencia el uso redundante del posesivo. Claro, que es característica del castellano andino, pero de todos modos, ¿no? Había la observación de que si lo vamos a presentar
como una monografía, ¿no? Solicitando reconocimiento de un patrimonio cultural, entonces la expresión también debe estar de manera coherente, utilizando en todo caso el estándar y todo lo demás, ¿no? Ahí nos demoramos un buen tiempo, pero al final predominó de que se llame pues el Inca y sus payas de marca. Porque creo que también no, bueno, yo lo veo así, no hay ningún problema porque es una danza, marca tiene una fuerte influencia hasta hoy en día del idioma quechua, entonces creo que no habría más inconveniente en que la forma en cómo hablan el castellano sus residentes lo haga cambiar, ¿no? Porque creo que nuestro pueblo es también, bueno, quechua, ¿no? Entonces... Sí, entonces son, como te podría decir, son observaciones a veces que se presentan, pero también, como te digo, son entendibles. Y te manifestaba que la característica del castellano andino justamente es eso, ¿no? Que tiene influencia de nuestras lenguas nativas. Así es. Perfecto. ¿Cuándo se conoció que la danza había obtenido este título, ¿no? Antes de repente de la entrega, el reconocimiento oficial, ¿cómo fue de repente para el comité, para quienes participaron, esta noticia? Ya ese mismo día había llamado el doctor José Antonio Salazar a Orlando. Como te digo, él nos mantenía informado. Nos decía, por ejemplo, ya pasó, como por el mismo cargo que tenía, ¿no? Y las relaciones también que tenía acá con el Ministerio de Cultura, porque previamente nosotros lo hemos presentado en Huaraspos, ¿no? Y de allí es cuando ellos lo han enviado ya a Lima. Entonces él nos iba informando, ya fue levantada la observación, ya van a redactar ya la resolución, ya está en borrador, ya así, ¿no? Y estábamos siempre al pendiente. Y sobre todo informados porque teníamos una manera de poder enterarnos de lo que estaban realizando. Y ese mismo día me dice Orlando que lo había llamado el señor José Antonio Salazar para informarle que ya iba a ser declarada Patrimonio Cultural, ya prácticamente la resolución estaba y que ya se iba a emitir. Uh-huh. Y es así como sale publicado, pues, el 14, el 19 de mayo ya se llega a declarar Patrimonio Cultural de la Nación, porque esa es la fecha, la resolución 044 del año 2014, y la publicación en el peruano es del jueves 22 de mayo del mismo año. Entonces, claro, en estas mismas fechas en que sale la resolución. Muy bien. Y luego ya de repente de esta reconocimiento de que ustedes se enteran de ello y se publica la resolución, ¿qué se realizó? De repente una ceremonia, presentaciones. Ya, previamente teníamos que recibir la resolución. Ajá. Ya, y se habría programado recibirlo en el Congreso, y se llevó a cabo toda una coordinación para ello, y hubo una presentación en el Congreso. Fuimos ahí con todos nuestros danzantes, nuestras payas, nuestro Inca, la orquesta. Incluso se hizo una invitación pública, ¿no? A las personas para que puedan acompañar, se inscribieron, y es así que nos presentamos en la plazuela del Congreso. Primero, en uno de los ambientes del Congreso se nos hizo entrega oficialmente de la resolución de reconocimiento. Después también asistimos al salón principal del Ministerio de Cultura, que está en San Borja, después al Club Ancash, y también había una ceremonia, creo, de danzas de Ancash en la Municipalidad de Los Olivos, y culminamos ahí, ¿no? Fue toda una caravana. Fue toda una caravana, así es. Un día bastante, diríamos, de bastante jolgorio, de celebración, ¿no? Qué bonito. A su criterio, señora Frastes, ya también para ir terminando con nuestra segunda entrevista, ¿qué mensaje le daría a la comunidad en general respecto a la danza en estos tiempos contemporáneos? A ver, en primer lugar, no podemos quedarnos conformes solo con ello. En realidad nosotros teníamos programado mayor trabajo, sino que con esto de la pandemia como que quedó truncado. Lo que pretendemos es lograr el reconocimiento de patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿no? por la UNESCO.
Y para ello nos sugerían que teníamos que, o es obligatorio, que la danza esté vigente durante 5 años, pero a nivel nacional, incluso fuera de Perú, ¿no? Habíamos pensado y habíamos iniciado ciertas presentaciones aquí, hemos estado asistiendo también a diferentes eventos, por ejemplo, hemos ido a Chimbote, pensábamos presentarnos en Huaraz, ir al mismo Cusco, por ejemplo, quizás también salir de Lima, irnos al extranjero, diferentes presentaciones para demostrar que la danza está, como se dice, bastante propagada, conocida a nivel de Perú, ¿no? Pero quedó ahí, ¿no? Por el momento. Esperamos retomar y lo que queda pendiente también es, yo quisiera leer este documento. Ajá, claro. Tenemos entendido que cada 5 años el Ministerio de Cultura verifica si la danza sigue vigente o no. De lo contrario, nos quitan ese reconocimiento. Y yo creo que la tarea de todos es garantizar que nuestra danza siga siendo considerada patrimonio cultural de la nación y, ¿por qué no?, de la humanidad. Entonces, todos debemos identificarnos con ello. Hay un trabajo todavía pendiente y debería sumarse la mayor cantidad de personas que compartan este interés, esta preocupación, y sobre todo también hacer un llamado a nuestras autoridades. Lamentablemente este año tenemos entendido que han asistido a Marca representantes de la Dirección Desconcertada de Ancash, a Marca, se han entrevistado, no sé con qué persona en la municipalidad, no lo encontraron, creo, al alcalde, quedaron en volvieron y tampoco los atendieron, creo que no estaba la persona que le dijo véngase para tal fecha. Entonces, pareciera que hubiera un desinterés, ¿no? Y la preocupación tiene que ser sobre todo de nuestras autoridades, luego también de la comunidad, del pueblo, de todos los que nos sentimos identificados con nuestra cultura. Entonces, rápidamente voy a dar lectura a, Por favor, a sí, memorando es importante. número 33 del 2022 para Marcela Rosa Olivas Winston, de Dirección Desconcertada de Cultura Ancash, quien envía de Soledad Mujica Bailey, Dirección de Patrimonio Inmaterial. Asunto: informe quinquenal de Patrimonio Cultural Inmaterial en Ancash de la danza El Inca y sus payas de Marca, en referencia a memorandos y a informes, ¿no? Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia A, mediante el cual informa sobre las gestiones para la realización del taller del informe quinquenal de la manifestación de la danza El Inca y sus payas de Marca, declarada como Patrimonio Cultural de la Nación a través de la Resolución Viceministerial 044-2014. A respecto de la revisión del informe de la referencia B, se aprecian las gestiones realizadas por el área de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcertada de Cultura de Ancash para la programación de un taller en el local de la Comunidad Campesina San Lorenzo de Marca, inicialmente previsto para el 25 de febrero de 2022. O sea, esto estaba programado, pero no se cumplió. ¿Ya? A fin de recabar información sobre la manifestación cultural de la danza El Inca y sus payas de Marca, que se baila en Marca del 8 al 13 de agosto de cada año. Asimismo, se aprecia que el mencionado taller no pudo realizarse en la fecha prevista por la falta de participación de las autoridades y comunidad de portadores respectiva. Por lo expuesto, y considerando las conclusiones contenidas en el informe mencionado, esta dirección recomienda que se realicen las gestiones para reprogramar el taller participativo para el mes de agosto del presente año y para constatar entre el 8 y el 13 de agosto que la danza sigue interpretándose. Finalmente, es pertinente señalar que las declaratorias de patrimonio cultural inmaterial se realizan de acuerdo a sus características, importancia, valor, alcance, difusión y significado en la vida, en la representación simbólica ligada a la identidad en el desarrollo humano, histórico, social y cultural de la nación. Por consiguiente, de constatarse una continua falta de interés por parte de las autoridades respectivas y de no poder determinar que la manifestación cultural continúa vigente, deberá evaluarse la posibilidad de retirar la condición de patrimonio cultural de la nación. Esa es nuestra realidad y nuestra preocupación. Conociendo este documento es que el señor Orlando Falero presentó
otro, un pedido, ¿no? Otro documento para que se reconsidere la presentación del Inca para el 10 de agosto de este año, y estamos en esa tarea. Sí. Sé que está coordinando con los mayordomos que se habían ofrecido a pasar el cargo en el año 2019 para el 2020, pero dadas las circunstancias no se ha realizado ello. Y bueno, en esa tarea estamos. Esperamos que las autoridades también se sensibilicen con esta realidad y puedan de alguna manera apoyarnos, ¿no? Nosotros de todas formas vamos a lograr que ese día haya presentación de nuestra danza. Necesitamos apoyo, ¿no?, de autoridades y la población en general. Así es. Este documento que nos ha leído la señora Prases muy gentilmente es de conocimiento público, ya se ha compartido también inclusive por parte nuestra de Promarca. Ese es un día muy especial, como un 8º aniversario, pero también que sea un día como un llamado de atención a todos nosotros de repente, y creo yo, no quiero de repente pecar de repente de mal hablado, pero principalmente a la autoridad de nuestro distrito. Como les comento, es función vital de todas las autoridades, tanto regionales, provinciales y distritales, la preservación, conservación y difusión de las manifestaciones culturales, no solamente culturales, también materiales e inmateriales. Entonces, creo yo que el Ministerio de Cultura, como de costumbre, hace, y no solamente en Marca, en todos los pueblos de nuestro país hace estas visitas, estas constataciones, pero bueno, esto creo yo que marca una falta de interés por parte de la autoridad. Creo que, bueno, que escapa también de repente de la parte institucional, no está un poco fuera de nuestro alcance, pero como difusores, como todo el trabajo que ustedes han realizado en este proceso de declaratoria, también forman parte importante de la ciudadanía, sobre todo en el conocer y defender esta danza, que es lo que estamos haciendo y que estará, como usted dice, sí o sí, en el mes de agosto. Así es, esperamos que se concrete, de hecho que lo vamos a hacer, y como te digo, necesitamos bastante apoyo, y ahora habría que preocuparse también por las otras danzas, ¿no? Exacto. En Marca no solamente tenemos el Inca y sus payas, están por ejemplo los huancos, y vamos a iniciar también ese expediente, Claro. pero por todo el contexto que nos ha tocado vivir, se ha dejado un poco de lado, ¿no? Pero lo podremos volver a retomar, ¿no? Y nuevamente nosotros, por ejemplo, para poder lograr este reconocimiento, contamos con el apoyo pues del entonces alcalde Leonel Tolentino, y luego también la señora Marta Ramos le sucede, y también ella nos ha apoyado, ha venido, ha estado con nosotros, compartiendo, siempre pendientes de cómo iba el trámite. Así es. Comparto también este pedido de apoyo para las autoridades, para toda la ciudadanía, para todos los marquinos. Si realmente aman a su pueblo, este es el momento de actuar y evitar perder este reconocimiento como patrimonio cultural de la nación, que lo tenemos, pero está en nuestras manos mantenerlo. Así es. Muchísimas Así es. gracias, señora Prases, por haber llegado aquí a Radotega, al estudio, por compartirnos toda esta documentación muy interesante. ¿Algún mensaje final ya para cerrar nuestro programa del día de hoy? Bueno, que a los jóvenes que también tienen que preocuparse por preservar esta danza. De hecho, que ellos cuando les toca, por ejemplo, bailar, lo hacen con mucho entusiasmo, mucha emoción, pero no todo debe quedar ahí, ¿no? Exacto. Por el contrario, debe seguir preservándose, debe continuarse con la tarea de que pueda quizás llegar, como les manifestaba, a ser considerada incluso patrimonio cultural de la humanidad. ¿Por qué no? Sí lo podemos hacer, ¿no? Y eso sería todo, y muchas gracias por habernos convocado en esta fecha tan importante, que es el aniversario del reconocimiento de esta importante danza para nuestro querido Marca. Muchísimas gracias a ustedes por haber llegado el día de hoy. Gracias por todo el trabajo realizado en estos años, desde el año 2002 y de repente desde un poco más. Estoy realmente muy agradecido porque nos están dejando este legado, este logro que estoy seguro de que con mucho entusiasmo, con muchas ganas y con mucho amor a nuestro pueblo vamos a poder
continuarlo hasta la eternidad y sobre todo que también puedas tener ese título de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Así es. Muchísimas Muchas gracias, José. señora Prácedes. Amigos, hemos llegado a la parte final de este programa y cerramos, por favor, producción, con un tema con banda, que es el último tema que teníamos seleccionado para el día de hoy. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición. Eguayá. Eguayá. Llegando a los pueblos, alegramos corazones con estas melodías. Es la calidad que te hace bailar y gozar con el internacional Gildo Rivera Salcedo y su banda orquesta Polo Messi de Chiquián, Ancash, la auténtica. Así se baila Efraín Aranja Sánchez. Con gusto, Eugenio y Julio Aranja Almerco. Esa vueltecita Hilda Muñoz Palacios. Los buenos amigos de Santa Ana de Tuxi. Cerro de Pasco.